Soy Natalia Carvajal y estas son las noticias. Estados Unidos inaugura una estatua en honor a su expresidente Roosevelt. Miles de estadounidenses se reúnen en torno a la plaza principal. Se cumplen 112 años de la ocupación de Nicaragua. Recibimos a un especialista que nos desarrollará el tema. Por último, en nuestra sección del día, el tema a tratar es los tiempos en la diplomacia del garrote. Móvil en Washington. Buenas tardes, estamos acá en medio de la multitud que se ha reunido para la inauguración. Recordemos que Roosevelt fue la figura que marcó la historia de Estados Unidos, así como también la de toda América. Él fue quien implementó la diplomacia del garrote. Me están informando, ¿es cierto que hubo incidentes? Por suerte, la policía intervino rápido. Resulta que se formaron distintos grupos que estaban en contra de esta estatua, de este reconocimiento a Roosevelt. ¿Los estadounidenses? Un grupo de estadounidenses antiimperialistas que manifestaron su descontento con este evento. Pero los grupos que armaron esta revuelta fueron cubanos, haitianos y algunos panameños. Recordemos que tanto Cuba como Haití y Panamá fueron algunos de los países intervenidos por Estados Unidos durante la política del garrote. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte. A la vuelta recibimos a Candela, que nos hablará del caso de Nicaragua. Anda al mercado día y encontrarás bananas hondureñas, las más gigantes, ricas y deliciosas de toda Latinoamérica. Día, si pagas más, es porque querés. Estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a Candela, una historiadora de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes. ¿Esta propaganda estuvo hecha adrede? ¿Qué? ¿Por qué lo dice? Porque los temas que vengo a tratar están relacionados con Honduras. ¿En serio? Sí, con la influencia norteamericana, Honduras se convirtió en uno de los países principales productores de bananas en el mundo. Bueno, pero le aseguramos que no fue intencional. ¿Pero por qué se relaciona con Nicaragua el tema que usted viene a tratar? Es decir, se relacionan indirectamente. Esto quiere decir que tanto un país como en el otro, Estados Unidos influye e intenta tomar el control. Cierto. Y ahora, si te parece, Candela, me gustaría que nos hables de esta fecha especial. Hoy se cumplen 102 años de la toma de Nicaragua por parte de Estados Unidos. Bueno, la toma de este país comenzó en 1912 y terminó en 1933. Los estadounidenses se querían asegurar de un segundo paso interoceánico. Recordemos que el dictador Zelaya fue quien facilitó la entrada de los norteamericanos, pero no les concedió el permiso para poder abrir un nuevo canal. Sin embargo, Estados Unidos se quedó con una base naval y algunos territorios. También logró imponer una situación neocolonial en el país explotándolos. También impuso un protectorado con el cual controlaba los bancos, las aduanas y muchas cosas más. En 1926, Santino se rebeló con el apoyo de las clases bajas. A esto, Estados Unidos respondió bombardeando algunas localidades y desarmando el ejército. Con esta situación, Santino tomó una estrategia guerrillera. Estamos hablando del caso de Nicaragua y en relación con el tema del día vamos a hablar con Candela de otros casos en los que Estados Unidos implementó una política similar, como el caso de Cuba, por ejemplo. Sí, lo que primero dominaron los yanquis fue Cuba, cuando arrasaron con los españoles con la guerra hispano-cubana norteamericana. Desde este momento se instalaron y comenzaron a explotar a los cubanos, hasta lograron introducir en la Constitución cubana el documento conocido como la Enmienda Platt, la cual daba derechos a Estados Unidos para intervenir en la isla con la excusa de mantener un gobierno adecuado. Con esto los estadounidenses lograron conseguir distintos territorios como la base de Guantánamo. Con esta ocupación, Estados Unidos consiguió el dominio de las compañías azucareras y la Enmienda Platt terminó su vigencia recién en 1934. Otro ejemplo es lo que pasó con el caso de Panamá, ¿no? Cuando Roosevelt en 1903 alentó una revolución separatista panameña. Claro que esto lo hizo para obtener el control del futuro canal interoceánico. También hizo que la Constitución panameña de 1904 incorpore una enmienda que le daba a Estados Unidos el derecho a intervenir en cualquier asunto del país. Bueno, también hay que explicar que la construcción de este canal permitió la unión de los dos océanos y también permitió a Estados Unidos la comunicación directa entre sus dos costas. Pregunta, ¿por qué mucha gente relaciona estas intervenciones con el tema del imperialismo? La gente, en especial los historiadores, lo relacionamos con el imperialismo ya que Estados Unidos expande sus monopolios por toda Latinoamérica. También exporta sus capitales hacia estos países.
Con la utilización de estas políticas como la diplomacia de garrote, también se busca eliminar la competencia europea. Vamos con el tema del día. Tenemos a Facundo en el móvil desde la Plaza Vélez Arfield. Recuerda que estas entrevistas son para saber el nivel de conocimiento de la gente. Buenas tardes, estamos acá con, ¿cómo es tu nombre? Gervasio. Gervasio. Dígame usted, ¿qué opina sobre la diplomacia del garrote? Era una cosa que hacía que Estados Unidos intervenga en los países, así como en Cuba. ¿Cómo afectó esto a estos países? No, la verdad que no, ni idea. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos acá con Jazmín, Sofía, Leila. Jazmín, Sofía y Leila. ¿Me pueden decir qué opinan sobre la diplomacia del garrote? La diplomacia del garrote. No opinamos nada, sin comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, estamos acá con Silvina Pesolano que nos va a hablar sobre la diplomacia del garrote. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, a partir del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos empezó a ejercer una política sobre América Latina, en especial sobre América Central y la región del Caribe, ¿sí? Tratando de inmiscuirse de alguna manera en los asuntos políticos y económicos de cada uno de los estados. Esto en realidad va a comenzar a partir de 1895, cuando se comienza a producir la independencia de Cuba, de España, ¿sí? Estados Unidos tiene intereses económicos en la isla, sobre todo intereses para las empresas azucareras, y lo que va a hacer es justamente incentivar la independencia de Cuba, pero intentando que España no solo le ceda como una especie de, entre comillas, protectorado la isla de Cuba, sino Puerto Rico y las Filipinas. Y ahí se va a producir algo muy interesante, porque Estados Unidos hacia el inicio del siglo XX, hacia el año 1903, va a firmar un tratado que es la enmienda de Platt, que le va a permitir a Estados Unidos poder comenzar a argumentar posteriormente esta permanencia de inmiscuirse en los asuntos de los países de América Latina. De hecho, nosotros vamos a ver que a partir, sobre todo entre los años 1914 y 1930, va a ejercer justamente una intervención cada vez que haya un conflicto político, social en los distintos estados de América Latina, como por ejemplo es el caso de Haití, es el caso de República Dominicana y es el caso de México, que intervino en dos gobiernos de México, en el gobierno de Huertas y en el gobierno de Carranza. La política del Gran Garrote, ¿sí?, fue algo impulsado por el presidente Roosevelt, hasta que en el año 1930 va a darse que parte de Estados Unidos, parte de la sociedad de Estados Unidos, algunos dirigentes de su gobierno van a tener una política opuesta a esta política del Gran Garrote, que es el panamericanismo. Entonces, a partir de 1930, sobre todo después de la caída de la bolsa de Wall Street y del periodo de posguerra, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa están surgiendo los regímenes totalitarios, Roosevelt va a cambiar la postura esta del Gran Garrote y va a inclinarse de a poco a esta idea de panamericanismo, esta idea de la política del buen vecino, del gran vecino, intentando reemplazar un ejército, una gran armada, un ejército que intervenía en estos estados de América Latina, para pasar a otro tipo de política más mediadora, la aparición de los grandes salones de conferencias, en donde Roosevelt va a intentar de alguna manera poder tener un diálogo con el resto de los dirigentes de los países de América Latina, enfrentándose o en cara a esta Europa que se estaba por desatar, lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Bueno, gracias Elena. No, gracias a ustedes. Vina, gracias Facundo. Eso es todo por hoy. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 4.